La noche había caído con una brusquedad inusual sobre las llanuras. El cielo, normalmente amplio y estrellado, estaba cubierto por nubes negras que parecían empujadas por manos invisibles. El viento rugía entre los árboles secos, y cada ráfaga golpeaba el viejo rancho como si intentara arrancarlo de sus cimientos. Mateo, un joven vaquero de mirada tranquila pero alma inquieta, reforzaba la puerta principal con una barra de madera gruesa. Había pasado muchas tormentas en ese lugar solitario, pero algo en esa noche le provocaba un escalofrío distinto, casi premonitorio. Dentro del rancho, solo se escuchaba el crujido del fuego en la chimenea y el silbido del viento colándose por las rendijas. Mateo se sentó un momento junto al fuego, intentando ignorar el sentimiento extraño que le apretaba el pecho. Desde la muerte de su padre, la soledad se había vuelto su única compañera. El rancho era todo lo que tenía, pero también era una sombra de lo que fue algún día. Sin embargo, justo cuando sus pensamientos empezaban a perderse en recuerdos, un golpe fuerte e inesperado sacudió la puerta. Mateo se levantó de un salto. Al principio creyó que era el viento, pero el golpe se repitió, esta vez más desesperado. ¿Quién anda ahí?, gritó, sintiendo cómo la adrenalina le recorría los brazos. No hubo respuesta, solo el sonido insistente de la tormenta. Con cautela, tomó su rifle, respiró hondo y se acercó a la puerta. Antes de que pudiera preguntar de nuevo, una voz débil, casi quebrada, se filtró entre las tablas. «Déjame entrar. Te recompensaré». La frase lo paralizó. No era la voz de un bandido, ni la de un vecino perdido. Era una voz femenina, frágil, llena de urgencia y de miedo. Mateo dudó. En la región, los encuentros inesperados en plena noche rara vez traían buenas noticias. Pero algo en esa súplica, quizás el temblor sincero o la sensación de que la vida de alguien pendía de un hilo, le hizo soltar el rifle y retirar la barra de la puerta. Cuando abrió, un soplo frío de viento apagó parte del fuego detrás de él. Frente a la entrada, bajo la lluvia torrencial, estaba una mujer joven. Su piel morena estaba cubierta de polvo y sangre seca, su cabello negro y largo pegado al rostro por la lluvia, y sus ojos, oscuros y brillantes, mostraban un miedo profundo. Llevaba ropa y pechi rasgada, y un borde del pantalón estaba manchado con sangre fresca. Se sostenía apenas de pie. Antes de que pudiera decir algo, sus piernas cedieron. Mateo la atrapó por instinto, sorprendido por la ligereza de su cuerpo y por el temblor desesperado que lo recorría. La llevó adentro con cuidado, cerró la puerta y volvió a asegurarla. «¿Qué te pasó? ¿Quién te persigue?», preguntó, intentando comprender la situación. Ella respiraba con dificultad, mirando cada rincón como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. No puedo quedarme afuera», susurró. «Si me encuentran, no viviré para contarlo». Mateo la dejó junto al fuego, donde el calor empezó a devolverle algo de color a las mejillas. Buscó un paño limpio y agua. Mientras le limpiaba las heridas, notó un collar extraño colgando de su cuello. Un talismán circular con símbolos tribales que él nunca había visto antes. Parecía antiguo, poderoso, prohibido, incluso. «Ese collar», murmuró Mateo. La mujer lo cubrió rápidamente con la mano. «No preguntes por él», respondió, con una mezcla de miedo y determinación. «Solo. Gracias por dejarme entrar». El silencio se instaló por unos momentos, roto únicamente por el sonido del fuego. La tormenta afuera parecía empeorar, como si la naturaleza misma quisiera impedirle regresar al peligro del que venía. Mateo no era un hombre desconfiado, pero sabía que cuando alguien llegaba así, herido y perseguido, siempre había una historia más grande detrás. «Mi nombre es Mateo», dijo al fin. «Si vas a quedarte aquí esta noche, necesito saber al menos quién eres». Ella lo miró con un brillo incierto. Neran respondió suavemente. «Así me llaman quienes todavía me reconocen». Había dolor en su voz, pero también una fuerza silenciosa que llamó la atención de Mateo. Aún así, lo que más lo inquietó fue que Nera miraba la ventana de vez en cuando, como si esperara ver sombras acercándose. «Nera», repitió él. «¿Estás en peligro?». Ella apretó los labios, luchando entre confiar o callar. «Lo estaría aún sin ellos», susurró. «Pero esta noche, sí, ellos me exigen». «No se detendrán». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Ellos? ¿Quiénes son?». Nera sacudió la cabeza. «No puedo decirlo. Todavía no. Solo, ten por seguro que no son hombres que respeten fronteras, reglas, ni vidas ajenas». Un trueno retumbó tan fuerte que las ventanas vibraron. Nera se encogió un poco, como si su instinto temiera algo más que la tormenta. Mateo tomó aire y se sentó frente a ella. «Si alguien viene a buscarte, tendrás mi ayuda», dijo con voz firme. «No voy a dejar que entren aquí sin pelear». Los ojos de Nera se abrieron con sorpresa. Era evidente que no esperaba que un extraño la defendiera sin conocerla. «Eres más valiente de lo que pensaban», susurró. «Y por eso, quizá mereces saber la verdad. Pero esa verdad cambiará todo». Mateo no lo sabía aún, pero esa noche, cuando escuchó la frase «déjame entrar, te recompensaré», abrió no solo su puerta, sino el inicio de un destino que lo arrastraría a un mundo de secretos ancestrales, persecuciones y revelaciones que transformarían su vida para siempre. La tormenta continuó golpeando el rancho como si quisiera arrancar sus paredes.
pero dentro de la pequeña cabaña el silencio era profundo, tenso, casi sagrado. Mateo observaba a Nera mientras ella recuperaba algo de calor frente al fuego. La joven Epechi tenía los ojos fijos en las llamas como si en ellas viera escenas que él no podía imaginar. Había miedo en su rostro, pero también una extraña determinación, como si su espíritu estuviera dividido entre huir y enfrentar algo inevitable. Mateo sabía que debía darle tiempo, pero la incertidumbre lo consumía. No era un hombre acostumbrado a misterios. Su vida había sido simple, trabajo en el rancho, cuidado del ganado y largas noches en soledad. Sin embargo, desde que Nera había cruzado su puerta, esa simplicidad se había quebrado. Dijiste que había una verdad que debía saber, recordó Mateo finalmente, sin levantar la voz para no asustarla. Y dijiste que cambiaría todo. Nera respiró hondo. Parecía debatirse aún. No suelo confiar en extraños, dijo, mirando el collar que intentaba ocultar. Pero esta noche, no tengo otra opción. Se giró hacia él. Esta vez sus ojos no mostraban miedo, sino una seriedad profunda. Yo no debería estar viva, Mateo. Me buscan desde hace años. Creen que tengo algo que les pertenece, algo que puede darles poder sobre varias tribus. Mateo frunció el ceño. ¿Un objeto? Nera asintió lentamente. Más que un objeto. Un legado. Tomó entre sus dedos el talismán que llevaba colgando del cuello. Mateo lo había visto antes, pero solo ahora notó con detalle los símbolos tallados. Figuras circulares que parecían representar caminos, montañas y un centro marcado por un punto brillante. Este collar, explicó Nera, es una llave. Y también un mapa. Mateo dio un paso más cerca, intrigado. ¿Un mapa hacia qué? Los labios de Nera temblaron antes de responder. Hacia un santuario ancestral, una tierra sagrada que solo la familia de mi padre podía custodiar. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Tu padre era un líder?, preguntó Mateo, intentando unir las piezas. Sí, dijo ella. Un líder respetado, pero también temido por algunos. Antes de morir, me entregó este collar y me dijo que jamás debía permitir que cayera en manos de quienes desean usar el santuario para la guerra. Mateo se echó hacia atrás, sorprendido. ¿Guerra? El santuario guarda conocimientos antiguos, continuó Nera. Conocimientos que podrían fortalecer a una tribu entera o destruir a otras. Mi padre sabía que, si ese poder se usaba mal, la región entera ardería. Durante un momento. Solo se escuchó el rugido del viento afuera. Mateo intentaba comprender la magnitud de lo que Nera decía. Ella no era una mujer común que había llegado herida a su puerta. Era la portadora de un secreto milenario, una llave viviente hacia un lugar que muchos deseaban controlar. ¿Y quién te persigue?, preguntó Mateo con un tono más grave. Nera apretó los puños. Un grupo de hombres que se hacen llamar los Cuervos del Llano. No son tribales, ni colonos. Son mercenarios que se venden al mejor postor. Los enviaron porque escucharon rumores que yo iba a intentar cumplir el último deseo de mi padre. ¿Sellar el santuario? Ella sintió. Sí. Y destruir el mapa, incluso si eso significa desaparecer con él. Mateo sintió un nudo en la garganta. Lo que Nera decía era demasiado grande, demasiado peligroso. Entonces, abrirme la puerta fue arrastrarme a tu guerra, dijo, sin enojo pero con preocupación real. Nera bajó la cabeza. Lo sé, no quise hacerlo, pero si moría afuera. Ellos habrían tomado el collar y usado el santuario para sembrar muerte. No podía permitirlo. Mateo la miró fijamente. Podía ver que Nera no era una víctima común. Era fuerte, inteligente y marcada por una responsabilidad que superaba su edad. ¿Y cuál era la recompensa de la que hablaste?, preguntó él, recordando sus primeras palabras. Ella levantó la mirada. No era oro, Mateo. Era confianza, y una verdad que nadie más merecía conocer. Si abrías la puerta, te convertirías en testigo de algo que pocos en este mundo han visto. Y también, en alguien importante para mí. No pensé que encontraría ayuda, pero tu corazón respondió antes que tus dudas. Mateo sintió un leve calor en el pecho ante esas palabras. Sin embargo, el peligro seguía siendo real. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esos hombres se encuentren en este lugar? Nera miró hacia la ventana como si pudiera ver a través de la oscuridad. No mucho. Son rastreadores expertos. ¿Y si siguieron mis huellas por el barranco? Estarán aquí al amanecer. Mateo respiró hondo. Sabía que su vida cambiaría si decidía involucrarse. Podía entregarla, o echarla, o ignorar su historia. Pero cada una de esas opciones significaba permitir que hombres crueles obtuvieran un poder que ninguno debía tener. Entonces nos iremos antes que ellos lleguen, dijo Mateo finalmente. Nera abrió los ojos con sorpresa. ¿Nos? Si este secreto es tan grande, no puedo dejarte sola. Y si tu padre murió protegiéndolo, alguien más debe ayudarte a terminar lo que él empezó. Por primera vez, Nera dejó ver una sonrisa leve, cansada pero sincera. Gracias, Mateo. Mi camino estaba destinado a ser solitario, pero quizá no debía serlo para siempre. Y mientras la tormenta seguía rugiendo, mientras los cuervos del llano se acercaban en la oscuridad, Mateo y Nera comprendieron que sus destinos acababan de entrelazarse. La verdad que ella había revelado no solo cambiaría su vida, sino el curso de todo lo que estaba por venir.
El amanecer apenas había comenzado a teñir de gris las colinas cuando Mateo abrió los ojos. No había dormido casi nada. La idea de que los cuervos del llano estuvieran tan cerca lo mantenía alerta. Nera aún dormía junto al fuego, pero su respiración era inquieta, como si incluso en sueños sintiera la amenaza persiguiéndola. Mateo se levantó en silencio y observó por la ventana. El viento había calmado, dejando un paisaje húmedo y silencioso. Sin embargo, esa quietud no era pacífica. Era la calma tensa que precede al peligro. Él lo sabía. Y Nera también. Cuando ella despertó, sus ojos ya estaban llenos de urgencia. Tenemos que irnos antes de que sigan mis huellas, hasta Kim dijo sin rodeos. No se detendrán. Mateo asintió. Había tomado una decisión la noche anterior y no pensaba retroceder. Preparó provisiones, llenó 2 cantimploras y empaquetó mantas. Mientras lo hacía, notó que Nera revisaba su collar una y otra vez, como si temiera perderlo en cualquier instante. Ese collar, dijo Mateo, debe significar más de lo que dices. Nera guardó silencio unos segundos. No es solo un mapa, admitió finalmente. Es una prueba de mi linaje. Sin él, no tendría derecho a custodiar el santuario. Y sin su protección, el santuario podría romper su sello. Mateo decidió no preguntar más por el momento. Ambos sabían que no había tiempo. Salieron del rancho por la parte trasera, siguiendo un sendero estrecho que casi nadie usaba. El sol apenas iluminaba las montañas lejanas y la humedad del amanecer hacía que el suelo guardara marcas claras de huellas. ¿Pueden seguir rastros tan débiles?, preguntó Mateo mientras avanzaban. Sí, respondió Nera sin dudar. Son mejores rastreadores que la mayoría de los cazadores de esta región. No podemos dejar señales. Ella se detuvo, agachándose para borrar las huellas de ambos con una rama. Mateo observó sus movimientos cuidadosos, casi rituales. Era evidente que Nera había crecido aprendiendo técnicas de supervivencia que él solo había escuchado en cuentos. Mi padre siempre decía que quien protege un secreto debe saber desaparecer, dijo ella mientras trabajaba. Y yo he sido una sombra durante muchos años. Continuaron avanzando hacia las colinas, donde la tierra se elevaba de forma abrupta. El terreno era rocoso y ofrecía múltiples rutas para perderse, o para ser acorralados. Nera guiaba con seguridad, aunque cada tanto se detenía a escuchar el viento examinar el suelo. No son los únicos que me han buscado, le explicó mientras caminaban. Desde que dejé mi tribu, he vivido escondida, moviéndome de un lugar a otro. Pero esta vez están más cerca que nunca. Mateo notó algo en su voz, cansancio, pero también firmeza. ¿Qué pasará si llegamos al santuario?, preguntó él. Si podemos llegar antes que ellos, podré realizar el ritual que dejará el mapa sin uso. Pero una vez que lo haga, todo mi linaje desaparece con él. Ningún otro heredero podrá acceder al santuario. Será el fin de una tradición sagrada. Mateo comprendió entonces que Nera no solo estaba huyendo para salvar su vida, estaba cargando con el peso de un sacrificio ancestral. De pronto, Nera se detuvo bruscamente y levantó la mano, pidiendo silencio. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo en voz baja. Ella cerró los ojos unos segundos, escuchando el entorno. Caballos, susurró. Están cerca. El corazón de Mateo se aceleró. Miró hacia atrás y vio una línea de polvo levantándose a lo lejos. No quedaba duda, los cuervos del llano habían encontrado el rancho. Y ahora seguían sus pasos. Corren, dijo Nera, sin dudar, mientras tomaba la delantera. Ambos se lanzaron a correr colina arriba. El terreno era irregular, lleno de piedras sueltas. Mateo resbaló varias veces, pero Nera se movía con una agilidad casi sobrenatural. Acostumbrada a ese tipo de rutas, él la seguía como podía, impulsado tanto por la urgencia como por la determinación de no dejarla sola. Detrás de ellos, los gritos comenzaron a escucharse. Ahí van, no los pierdan. Mateo sintió un nudo de tensión en la garganta. No había vuelta atrás, no había escondite, solo avanzar. Nera los guió hacia una grieta natural en la montaña. Un paso estrecho que quedaba oculto entre 2 enormes rocas. Por aquí, dijo. Nadie lo conoce excepto mi familia. Entraron justo cuando los jinetes llegaban a lo alto de la colina. Desde la sombra de la grieta, Mateo vio sus siluetas recortadas contra el cielo. Eran 6 hombres, todos armados, con pañuelos oscuros cubriendo sus rostros. Sus caballos estaban nerviosos, resoplando al percibir el olor fresco de los fugitivos. Nos vieron, murmuró Mateo. Sin, respondió Nera, pero no saben exactamente por dónde pasamos. Aún tenemos ventaja, pequeña, pero suficiente. Siguieron avanzando dentro del paso estrecho. Allí, el mundo parecía apagarse, casi no entraba luz. El aire era frío, y el eco de sus pasos resonaba como si caminaran dentro de una caverna antigua. Mi padre me trajo aquí cuando era niña, dijo Nera en voz baja. Me dijo que algún día este camino podría salvarme. Nunca pensé que lo usaría así. Cuando salieron del otro lado, descubrieron un valle oculto entre montañas, cubierto de árboles altos y vegetación espesa. Este lugar, susurró Mateo, asombrado. Es la ruta hacia el santuario, le explicó ella.
Si llegamos al final del valle antes de que ellos descubran este paso, tendremos una oportunidad. Mateo respiró profundo. Por primera vez desde la noche anterior, sintió un rayo de esperanza. Pero Nera, mirando el horizonte, sabía que la persecución apenas comenzaba, porque los cuervos del llano no se detenerían, no mientras la llave del santuario siguiera colgando de su cuello. Y así, entre montañas antiguas y secretos ancestrales, ambos siguieron adelante, unidos por un destino que ninguno pudo prever. El valle escondido se extendía ante ellos como un mundo aparte, un lugar que parecía haber sido preservado del paso del tiempo. Los árboles eran más altos, el aire más puro, y entre el canto de los pájaros había un silencio antiguo, casi sagrado. Mateo sintió un ligero estremecimiento al cruzar el límite entre las montañas y ese valle invisible para cualquiera que no conociera el camino. Nera caminaba delante de él, más ligera ahora, como si estar allí le devolviera fuerzas que creía perdidas. Estamos cerca, dijo ella, mirando los senderos ocultos bajo la maleza. El santuario está al final del valle, detrás de una formación de rocas que parece un arco natural. Mateo observó el paisaje, intentando memorizar cada detalle. Sabía que, una vez sellado el mapa, este conocimiento desaparecería para siempre del mundo exterior. El viento sopló suavemente, moviendo el collar de Nera, que brilló bajo la luz del sol como si respondiera a una presencia invisible. Caminaron durante horas, siguiendo un río estrecho que serpenteaba entre las rocas. El agua era cristalina y a veces Nera se detenía para mojarse la frente o beber. Mateo notó que, a pesar de su determinación, el cansancio había vuelto a su rostro. Él se acercó y le ofreció la cantimplora. Debes cuidarte, le dijo. No podemos llegar si tú caes antes. Nera lo miró con gratitud. He estado huyendo durante tanto tiempo que olvidé cómo se siente tener a alguien que se preocupe de verdad, susurró. Ese breve momento de calma terminó abruptamente cuando ambos escucharon un crujido, un sonido seco que no pertenecía al bosque. Mateo levantó la mirada. Allí, en lo alto de una colina, se veía una sombra moviéndose entre los árboles. Nos encontraron, dijo él. Nera cerró los ojos un instante como si esperara ese momento. La persecución no iba a terminar tan fácil, respondió. Tenemos que apresurarnos. Comenzaron a correr siguiendo el río. Los pasos detrás de ellos aumentaban, convertidos en ecos que resonaban entre los árboles. Los cuervos del llano habían logrado atravesar el paso oculto. Eran menos que antes, pero suficientes para significar peligro. La vegetación se volvió más espesa, el sendero más difícil. De pronto, el bosque se abrió ante una formación rocosa gigantesca, una especie de arco natural tallado por el tiempo. Detrás, se extendía una llanura pequeña, cubierta de hierba alta y rodeada por acantilados. Este es el lugar, dijo Nera con reverencia. El santuario está dentro. En el centro de la llanura había un círculo de piedras antiguas, cada una tallada con símbolos parecidos a los del collar de Nera. Ella se arrodilló ante la más grande, tomó aire y colocó el talismán en una hendidura perfectamente ajustada. Mi padre me enseñó las palabras, susurró ella. Este ritual sellará el mapa para siempre. Mateo observaba todo en silencio, consciente de que estaba presenciando un momento sagrado. De pronto, el suelo vibró ligeramente, como si el valle reconociera la presencia de la heredera. La piedra emitió un brillo tenue y un leve zumbido llenó el aire. Pero entonces, un disparo resonó en la distancia. La bala golpeó una roca, a pocos centímetros del rostro de Mateo. Ahí están, gritó una voz furiosa. Los cuervos del llano irrumpieron en la llanura, armados y con los ojos llenos de codicia. Entréganos el collar y nadie saldrá herido, amenazó su líder, un hombre alto de barba áspera y mirada cruel. Nera se levantó lentamente, pero no retrocedió. No voy a entregarlo, dijo con firmeza. Mateo dio un paso adelante, colocándose entre ella y los atacantes. Si la quieren, tendrán que pasar por mí. Los cuervos se lanzaron sin dudar, pero el terreno jugaba a favor de Mateo y Nera. El círculo de piedras creaba espacios estrechos y sombras que dificultaban los movimientos de los mercenarios. Mateo aprovechó cada hueco para bloquear golpes, esquivar disparos y atraerlos lejos del santuario mientras gritaba, Nera, termina el ritual. Ella volvió a arrodillarse y colocó ambas manos sobre la piedra. Susurró palabras en una lengua antigua y el collar comenzó a brillar con más intensidad. Los símbolos tallados se iluminaron, vibrando como si despertaran tras décadas dormidos. Los cuervos, viendo esto, se desesperaron. Deténganla, gritó el líder. Mateo logró derribar a uno y empujar a otro contra una roca, pero sabía que no aguantaría mucho más. Entonces escuchó un sonido como un trueno profundo, proveniente del círculo de piedras. Una onda de luz se expandió desde el talismán, envolviendo el santuario. Los cuervos fueron lanzados hacia atrás como si una fuerza invisible los hubiera repelido. La luz creció hasta alcanzar el arco natural, donde finalmente comenzó a desvanecerse lentamente, como si hubiera cumplido su misión. Cuando todo terminó, Nera cayó hacia atrás, agotada. Mateo corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. ¿Lo lograste?, preguntó con voz suave. Nera sonrió débilmente. Sí, el mapa ya no puede usarse. El santuario está cerrado para siempre.
Los cuervos, aturdidos y derrotados, huyeron del lugar sin mirar atrás. Sabían que ya no había nada que obtener allí. Mateo respiró aliviado. Entonces, ya estás a salvo. Nera lo miró con un brillo diferente en sus ojos. Contigo, siempre lo estuve, respondió. Se incorporó lentamente y tomó su mano. Prometí recompensarte si me dejabas entrar, dijo con voz suave. Pero no era una promesa de oro ni bienes. Era una promesa de destino, de caminar juntos donde fuera que el futuro nos llevara. Mateo, sorprendido, sintió como algo en su pecho se abría. ¿Quieres que vaya contigo? Nera asintió. No quiero seguir sola. ¿Y tú? Tú cambiaste mi historia. Mereces ser parte de ella. Y así, en medio del valle ancestral, bajo la luz cálida del amanecer, Mateo comprendió que abrir la puerta aquella noche no solo había salvado una vida, también había encontrado su lugar en el mundo. Su recompensa no era un tesoro. Era un camino nuevo, compartido con quien había transformado su destino para siempre.